Muchos de los problemas de los que hemos estado hablando en las citas previas aquí en Sinapsis tienen que ver con el daño cerebral. Por eso hoy nos vamos a centrar un poco más en qué es el daño cerebral, Teresa, en qué lo provoca y además en cómo se manifiesta, cómo afecta a nuestra vida, a nuestro día a día. Para explicárselo a la gente, ¿qué es esto de un daño cerebral? Bueno, un daño cerebral, como bien dice la expresión, es cuando el cerebro tiene algún tipo de alteración. ¿Por qué puede ser provocado? Pues por múltiples causas. Generalmente lo agrupamos como en tres bloques, ¿no? Un bloque de causas pueden ser accidentes cerebrovasculares, es decir, problemas de riego sanguíneo que se producen en el cerebro. Pues la rotura de un vaso sanguíneo, puede ser que produzca una hemorragia, puede ser una falta de riego porque ha habido una obstrucción por un trombo, por ejemplo, un infarto cerebral, ese tipo de causas. Luego hay otro tipo de causas que generan un daño cerebral adquirido, que son los traumatismos craneoencefálicos, que son, bueno, pues cuando nos damos un golpe fuerte en la cabeza y provoca una lesión en la estructura cerebral. Pues normalmente ocurre casi siempre en accidentes de tráfico. Hay un porcentaje altísimo de personas con un accidente de tráfico que sobreviven a él y que acaban con un daño cerebral. Pero bueno, también hay veces que puede ser un accidente casero, que puede ser que vamos por la calle y nos hemos tropezado, hemos tenido una mala caída y nos hemos dado un golpe fuerte. Y luego hay otro tipo de causas que son las menos frecuentes, que pueden ser pues, tumores cerebrales, infecciones, problemas de anoxia o de falta de oxígeno que llegue al cerebro, que hace que, lógicamente, pues, las estructuras se dañen. Las principales causas, como decíamos, son o bien los accidentes o que haya un problema en el riego sanguíneo. Los accidentes no los podemos evitar. ¿Cómo podemos evitar qué es lo que provoca que haya un problema, un trastorno en el riego? Bueno, pueden ser muchas causas. Hay una causa muy clara y que se sabe que es la hipertensión, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando una persona es hipertensa o cuando una persona está tomando algún tipo de medicación que tenga su objetivo el buen funcionamiento del sistema circulatorio, tiene que tener cuidado y seguir las pautas médicas, ¿no? Ya no solamente a la hora de tomar esa medicación que el médico le pauta, sino también a la hora de mantener unos hábitos de vida saludables. La comida, el cómo comemos, qué tipo de alimentos comemos es importantísimo, el control del exceso de colesterol es importante, pero luego también es muy importante tener hábitos de vida saludables, el hacer ejercicio, el intentar que no tengamos una vida sedentaria y evitar el consumo de sustancias nocivas, pues tabaco, cualquier tipo de drogas y alcohol, ¿no? Todos esos factores que yo creo que todo el mundo los conocemos porque hemos oído hablar de ellos, pero luego a veces no siempre los ponemos en práctica, pero sí que es verdad que todos esos factores son factores de riesgo que pueden acabar derivando a lo largo del tiempo en un problema de un daño cerebral. Y también, que no se nos olvide, el estrés. El estrés es uno de los motivos también que acumulado en el tiempo y unos niveles de estrés muy alto, pues junto con otro tipo de factores como pueda ser a nivel de tensión arterial o a nivel de colesterol o bueno, una situación de salud un poquito más delicada, puede ser desencadenante también de un accidente cerebrovascular. Y realmente es un problema muy grave porque tiene una incidencia muy grande en la población, bien sea por los accidentes de tráfico, que por desgracia también las cifras crecen cada día, pero por esa causa o por cualquier otra tiene una incidencia gravísima, brutal. Sí, se calcula que en España hay aproximadamente más de 420.000 personas afectadas por un daño cerebral. Lo que pasa es que bueno, pues no sabemos muy bien por qué los profesionales que trabajamos con este colectivo muchas veces la gente no es consciente de la cantidad de personas que hay con un daño cerebral. Quizá porque algunas finalmente consiguen más o menos rehacer su vida y entonces, bueno, pues parece que no le damos esa importancia, pero realmente más de 420.000 personas son muchas personas afectadas, de las cuales cerca del 80%
son personas que han tenido un daño cerebral derivado de un accidente cerebrovascular, que tiene que ver con todos esos factores que hemos estado hablando antes. Que se puede prevenir. Exactamente, que teniendo unos hábitos de vida saludables y controlándose con, bueno, pues con las pautas que nos digan los médicos que tenemos que llevar a cabo, se pueden reducir bastante. Un daño cerebral se puede reflejar en nuestro físico, en nuestra mente, de formas muy diversas, quizá por eso tenemos esa visión un poco distorsionada de los casos, hasta dónde afectan, hasta dónde no, pero sí que nos comentabas antes de empezar esta entrevista que una vez ha habido un daño cerebral no se recupera al 100% esa zona. Puede haber casos en los que la recuperación es menor, pero al 100% nunca se va a recuperar. Sí, pero en cierta medida es lógico, ¿no? Cuando hay un daño cerebral, una de las cosas que ocurre es que hay una estructura que se rompe, o que directamente se muere. Hay determinadas neuronas que se mueren y dejan de funcionar, o que quedan lesionadas y dejan de funcionar. Entonces, en la rehabilitación lo que se hace es intentar recuperar el máximo posible la funcionalidad de toda esa zona que está afectada. Entonces, dependiendo de cómo sea el daño, y también dependiendo de la edad de la persona, es más fácil recuperar o más difícil. Hay gente que recupera muy bien y hace una vida prácticamente normal, pero luego hay gente que queda gravemente afectada. Hay gente que queda en coma durante mucho tiempo, hay gente que es capaz de despertar del coma, pero luego pues queda en silla de ruedas y con una cantidad de problemas a nivel de pensamiento, a nivel de comunicación, a nivel de autonomía personal, importantes. Porque, Teresa, vamos a centrarnos un poco en cuáles son los problemas, las consecuencias de haber sufrido un daño cerebral, porque como decíamos son muy diversas, afectan a todo nuestro organismo de forma diferente. Sí, bueno, podemos hablar así un poco en grandes bloques, ¿no? Hay daños cerebrales que son muy localizados y que a lo mejor solamente provocan un problema motor, o que quedas con una hemiplegia de un lado, o queda afectado la sensibilidad de un brazo o de una pierna, o queda paralizada la mitad de la cara, pero solamente afecta a nivel motor. Hay otros que afectan a nivel motor, a nivel de comunicación, a nivel de, por ejemplo, de deglución, a nivel de, bueno, pues de temas sensoriales, por ejemplo, la capacidad para percibir correctamente los sabores o los olores, a nivel de capacidad visual o auditiva, depende de la zona que esté lesionada. Pero también es importante saber que a veces, sobre todo ocurre en los accidentes de tráfico, cuando el cerebro ha tenido un golpe o un impacto muy grande y se golpea hacia adelante y hacia atrás, o hacia un lado y hacia otro, muchas veces lo que ocurre es que se rompe pues un poco todo el cableado que une una parte con otra del cerebro. Entonces, eso es a lo que se llama daño axonal difuso. Sabemos que hay partes que están dañadas, pero no sabemos exactamente cuál, y generalmente lo que ocurre es que las conexiones se han roto. Entonces, las manifestaciones pueden ser múltiples. Y luego hay una cosa que es muy importante, y muchas veces los familiares nos dicen, bueno, es que mi familiar, mi marido, mi hijo, mi mujer, ha cambiado de personalidad de repente. Y no es tanto un cambio de personalidad como que todas las partes o estructuras que regulan la conducta humana pues han quedado alteradas. Entonces, lógicamente, ya no reacciona igual o ya no se manifiesta igual que como era antes. Y hay que aprender a vivir con eso, porque no va a volver a la situación inicial. Claro, eso hay que aprender a vivir con ello, efectivamente. A la familia se les da pautas, se les explica qué es lo que ocurre, y con el paciente se intenta trabajar ese control conductual, pero no siempre se consigue. Muchas veces las quejas es que son muy egoístas, que solamente piensan en ellos, otras veces las quejas es que de repente son muy impulsivos, o que tienen un nivel de actividad insufrible y que no paran, o justo el contrario, que están muy apáticos, y eso es porque ha habido unas zonas específicas que han dejado de funcionar, o unas conexiones que han dejado de funcionar, y la manifestación es un cambio teóricamente de personalidad, pero realmente es de conducta. ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí en el Centro Sinapsis en la rehabilitación con las personas que han sufrido un daño cerebral? Bueno, pues
Cuando llegan, lo primero que tenemos que hacer es estudiar los informes que nos aportan del neurólogo y que nos explican hasta qué punto tiene un daño cerebral o qué partes están dañadas, y a partir de ahí también elaboramos una entrevista con la familia donde nos dicen cuáles son las quejas a nivel de autonomía personal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? A veces el paciente nos puede manifestar también él mismo lo que le ocurre y otras veces que no. En función de esa información optamos ya por saber con qué profesionales tiene que trabajar. Aquí, como ya hemos visto en otras ocasiones, hay un equipo interdisciplinar. Entonces, cuando hay un daño cerebral adquirido, generalmente está presente siempre la figura del terapeuta ocupacional, que es quien más va a trabajar las actividades de la vida diaria y la funcionalidad en tu día a día. A veces tenemos que intervenir a nivel cognitivo, pues se producen muchos problemas de memoria o problemas de atención, entonces se hace una intervención específica a nivel cognitivo. Otras veces se produce un problema de comunicación y de lenguaje o de deglución, y eso se trabaja desde el departamento de logopedia. Todo lo que tenga que ver con la actividad motora, pues rehabilitar una hemiplegia, volver a poner en marcha todos los patrones de caminar, de subir un escalón, que hacen falta para volver a conseguir una cierta autonomía, pues todo eso lo trabaja el fisioterapeuta. Entonces, en función de la afectación, decidimos qué profesionales intervienen y empezamos a coordinar la intervención. A veces trabajan coordinados varios profesionales y otras veces empiezan con unos profesionales y luego van pasando por otros, porque hay que priorizar bien qué trabajamos. El mayor reto cuando os enfrentáis a un problema de daño cerebral, entendemos que es tratar de lograr la mayor autonomía posible, porque no en todos los casos se puede recuperar al 100%. Claro, sí, es el mayor reto, y muchas veces también hay un reto importante que es que los objetivos que se plantea el paciente, que se plantea la familia, coincidan también con los nuestros. ¿Por qué? Pues porque hay veces que a nivel cognitivo hay un daño importante y que genera unos problemas a nivel conductual importantes, y el objetivo normalmente que tienen las familias es o rehabilitar la marcha para que puedan caminar y se puedan mover, o que sean capaces de hablar, ¿no? ¿Qué ocurre si rehabilitamos la marcha pero la persona tiene un problema de control de impulsividad muy grande? Pues que probablemente sea una persona que una vez que ya es capaz de caminar, no sea capaz de pararse ante un semáforo, no sea capaz, o si a nivel cognitivo no está bien organizada toda su información y, por ejemplo, se desorienta temporal o espacialmente, pues hemos habilitado la marcha a una persona que puede salir a la calle pero luego no es capaz de volver a casa, porque se desorganiza y se pierde en el espacio en el que está. Entonces ahí hay que medir muy bien entre las expectativas que tiene la familia, las que tiene el paciente y las que nosotros como profesionales consideramos que hay que priorizar, porque la autonomía pasa porque haya un equilibrio también entre todas nuestras capacidades. Si no, esa persona que hemos habilitado la marcha sigue siendo muy dependiente porque necesita siempre estar con alguien que le acompañe por la calle. Todo esto es muy complejo. Eso quizá es otro de los retos, hacerle ver a la familia que no se puede garantizar un resultado, que dependerá de cada persona, de su evolución. Sí, eso es muy duro, porque aquí muchas veces los profesionales hablamos del espejo roto, ¿no? Una persona tiene una vida hecha, con una perspectiva de futuro, todo el mundo nos imaginamos cómo va siendo nuestro futuro, y de repente un día, en cuestión de segundos, se trunca nuestra vida, ¿no? Entonces, el paciente tiene que reorganizarse y rehacerse y asumir su nueva situación, pero la familia también. La familia también tiene que asumir que esta persona ya no va a ser la misma de antes, que va a tener una serie de limitaciones, y todo esto es muy difícil de gestionar. Hay un componente emocional muy importante, a veces tiene que intervenir un psicólogo o incluso a veces un psiquiatra que medie un poco y que trabaje todo este aspecto, porque no es nada fácil asumir estas situaciones. Ayudar a convivir con una situación así y tratar de lograr, como decíamos al principio, la mayor autonomía de las personas afectadas es el objetivo que se marcan aquí en este Centro Sinapsis, del que hemos hablado hoy en nuestra sección Cita Previa. Teresa, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. A ustedes también les esperamos.